Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, amigos suscriptores, miembros del Sí, canal, vividores vividores del árbol de la de la vida, vida, buscadores del árbol de la vida también. buscadores espirituales? O sea, un canal que no se hace de menos a nadie aquí, don Efectivamente. Daniel. Sí, pues nada, hoy vamos a hablar un tema muy interesante que creo que va a interesar a todos los padres y a todos los hijos también, quizás a los hijos menos. Es un mito que está relacionado con el sol y es uno de los mitos más clásicos, no muy conocidos de la mitología griega que está mencionado en las Metamorfosis de Ovidio. Sí, pues es el mito de Faetón Mm, y vamos a aprender, aparte no os perdáis el vídeo porque vamos a aprender el mito mm, y vamos a aprender lo que ocurrió a este joven adolescente mm. eh, en el mito y qué es lo que no hay que hacer. Así Efectivamente. que, don Daniel, comenzamos. Comenzamos. Pues nada. Bueno, pues voy, si quieres, comentando y tú me Sí, y vas bueno, recordad que complementando. lo vamos a ir poniendo en el árbol de la vida, lo vamos a Mm, comentar en el árbol de la vida para los que no conocéis el árbol de la vida, tenemos un montón de vídeos sí. y podéis ahí seguir, hacer el seguimiento. Es que hay un tema muy interesante. Hoy, fíjate, viniendo hacia aquí, veía qué interesante es mezclar dos tradiciones, la tradición griega y la tradición del árbol de la vida. Porque son dos tradiciones paralelas, dos tradiciones muy sabias, pero nadie los ha juntado, salvo en el Renacimiento. En el Sí, Renacimiento italiano sí que se dedicaron a estudiar la Cábala y a estudiar la sí, tradición griega. Y fruto de esa mezcla fue el Renacimiento, sí, con lo cual creo que es una línea muy interesante, ¿no? sí. Justo estamos hablando de tradiciones espirituales, Mm, que para que quede claro que son tradiciones espirituales. Tradiciones espirituales incluso podríamos llamarla esotéricas, ¿no? mm. O no esotéricas, sino tradiciones místicas, mejor. Místicas, Tradiciones efectivamente. místicas. Mm, Y fíjate que en nuestra cultura somos herederos, digamos, la gente dice que es judeo, greco-judío. mm. Entonces tenemos una mezcla de la Tenemos. filosofía, digamos, la forma del mundo griego más la forma del mundo judío. Efectivamente, yo creo que es el mundo Sí, occidental. el mundo occidental. Es, Pero no se ha estudiado las tradiciones místicas de ambas y no se han juntado. efectivamente. Se han juntado sin ser, es decir, en el arte y todo eso, pero no de una Sí, manera consciente, ¿no? sí. Bueno, lo hizo Iben Gavirol, que ya hablamos de un vídeo, Mm. que fue el que trajo a Plotino. Él era el cabalista y trajo a Efectivamente, Plotino y en el trajo año Plotino, 1021, que que nació Plotino, en el siglo XI. Plotino era un neoplatonista Sí, impresionante. Deberíamos dedicarle alguna vez un vídeo a sí, Plotino. exacto. Con lo cual yo creo que es los mitos griegos explicados a la luz del árbol de la vida, creo que es una mezcla importantísima y que nos hace aprender a nosotros, creo que a vosotros, y nos hacen sugerir pues, nuevas ideas, nuevas líneas. No, hay que recordar que Jesús, el mundo en el que nace Jesús es un mundo judío, pero con una influencia griega impresionante Ujú. de la cultura griega. En ese momento el griego era como hablar inglés, era Sí, mucho más que el latín, ¿no? sí. El mundo culto era griego, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, simplemente recordarlo creo que viene muy bien. Y nada, pues Faetón, como decía Gonzalo, era un jovencito adolescente, que llegó un día a su casa muy enfadado porque sus compañeros se burlaban porque no sabía quién era su padre. Y entonces le dijo, mamá, ya me tienes que decir quién es mi padre porque mis amigos se están burlando, dice que no tengo padre, bueno, todo el mundo presume de su padre, yo no puedo presumir de nadie y tal. Entonces ya la madre, viendo que el niño ya estaba crecidito, le dijo, bueno, pues mira, tu padre es Apolo, el dios Sol. Sí. O sea, un padre impresionante. Que el sol se representa como Tiferet, el Mm, centro del árbol de la vida. efectivamente, O sea, era el hijo del ser, sí, realmente. efectivamente. Y Apolo en la tradición griega es un dios muy, muy, muy importante, ¿no? Y además es el dios del conocimiento a través de las musas, porque era quien controlaba las musas. Pero bueno,
Entonces, claro, el chico se puso feliz, Faetón se puso, claro, decir, joder, menudo padre tengo. Voy a presumir. Pero Exacto. dijo, pero bueno, quiero ir y que él me reconozca y que me confirme que es mi padre y tal. Bueno, entonces se dirigió hacia el palacio de Apolo, el palacio del Sol, donde vivía el Sol. Y bueno, un palacio impresionante, con una corte impresionante. Llega Faetón, Apolo estaba en su trono, pregunta quién es, le dicen que es Faetón, le hace seguir, ordena que entre inmediatamente. Entonces Faetón le dice a Apolo, "Mm, padre, ¿eres tú mi padre? Mi madre me lo acaba de decir, pero quiero que me lo confirmes". Entonces Apolo lo abrazó y dijo, sí, tú eres mi hijo, te reconozco ahora y tal. Y entonces Faetón dijo, pero seguro, seguro que eres mi padre, que sí, te lo demuestro como quieras, te concedo cualquier cosa que quieras. Ujú. Y ahí, Ahí. En- ahí Moraleja. se salió, cometió el error. Cui- Entonces, Cuidado con darle mucho poder a las personas que no saben utilizar. sí. Y entonces Faetón dijo, ah, me vas a conceder lo que quiera. Y entonces un Dios, cuando promete, tiene que cumplir sus promesas. Y ahí se dio cuenta Apolo. Le dijo, sí, Sí, hijo, sí, pídeme lo que quieras. sí. Voy a hacer un inciso ahí porque fíjate, me recuerda. Bueno, lo primero es que le reconoce, no puede decir que no era su hijo, no podía mentir. Claro. Pero fíjate cómo en otros mitos los hombres sí que engañan a los dioses, Mm. sí que intentan engañarlos. Bueno, y acá, Y luego el dios, al ser engañado, sí que se venga, hombre, y aquí ejerce la que se venganza. venga, vamos a tener que hablar de Prometeo y sin duda tenemos que hablar de la caja de Pandora. Sí, Pero bueno, eso es cuestión sí, pero para otros fíjate la vídeos. diferencia entre la relación entre los hombres, digamos, Sí, el sitio de, digamos, de poder y de verdad de mm, los dioses y sí, el que ocupan los hombres. sí, efectivamente. En fin, y bueno, entonces Faetón dijo, pues mi deseo es conducir el carro solar, que era el carro que conducía Apolo todas las mañanas saliendo a la aurora, al amanecer, para conducir el sol a través de todo el firmamento durante el día y hasta el atardecer. Uh -huh. Cuando Apolo escuchó esto, claro, se llevó las manos a la cabeza porque era lo peor que le podía pedir, porque conducir el carro solar requería de una prudencia, de una experiencia y, y además implicaba un gran peligro el hacerlo mal y él se dio cuenta que su hijo Que no pues estaba preparado. no estaba preparado. O sea, es como si el hijo le pidió el... ¿Cuándo este está escrito hace 2000 años? Lo recoge Ovidio. Ovidio, Entonces hay una y tradición hace, oral de otros 2000 pero años. esto, claro, esto viene de otras tradiciones orales. Fíjate lo interesante que es estudiar estos mitos, Mm. que cuando el hijo le pide el coche al padre no es nada nuevo. Efectivamente. Cuando le pide el Lamborghini o el Mercedes. Sí. En ¿A ti fin. tu hijo te ha pedido el Lamborghini? Sí. Bueno, ¿Se lo me dejas ha o pedido no? el Lamborghini, pero no se lo No, he no se lo dejado. dejas, ¿no? Vale. No. El Lamborghini solo lo conduzco yo y el chofer. Claro, exacto. A ver, que nosotros somos miembros de la aristocracia, somos místicos aristócratas. Don Daniel, Como oso. como oso. Bueno, en fin. Bueno, Apolo intentó persuadirlo de todas las maneras posibles para que no condujera el carro, pero el niño Faetón se obcecó, que sí, que yo soy capaz, que lo sé hacer perfectamente, que soy estupendo, bueno, en fin. Entonces ya cuando vio que no había manera, Apolo pues le empezó a dar una serie de consejos, oye, ten cuidado porque el carro va tirado por varios caballos alados, los caballos son muy briosos, son muy nerviosos, hay que tenerlos en equilibrio, que no se asusten, tener las riendas equilibradas, etc. Y efectivamente vino la hora del amanecer
salieron los caballos conducidos por Faetón con el carro que conducía al sol y empezó a ascender el sol a través del firmamento. Y al principio la verdad es que lo empezó a hacer muy bien, con mucho cuidado, muy prudente. Apolo lo veía en la distancia, fue subiendo el carro, los caballos estaban tranquilos, etc. Y Faetón, cuando vio que todo iba muy bien, pues comenzó un poco a presumir, ¿no? Dijo, joder, si esto está chupado, esto es facilísimo. Entonces, en vez de sujetar las dos riendas, pues las sujetaba con una mano, la otra mano así y tal, bueno. Y en un momento uno de los caballos se asustó porque no estaba bien dirigido, empezó a tirar del carro y los caballos se pusieron muy nerviosos y se desbocaron. No sé si alguien ha montado un caballo desbocado, yo sí lo he montado y es una bestia salvaje, o sea, un caballo desbocado no hay manera de pararlo. Y entonces el carro que iba subiendo perfectamente, pues los caballos empezaron a ir para abajo, para arriba, a dar vueltas y tal. Y claro, el carro llevaba el sol, una esfera ardiente, y entonces pasó por todo el norte de África, quemó todo el norte de África, y entonces decían los griegos que ese era el origen del desierto del Sáhara. En la época de los griegos llamaban al norte de África Libia. Y luego pasó por el río Nilo y lo machacó y lo secó, una parte del río. Luego decían que pasó cerca de por donde estaba Etiopía, que existía en esa época, y claro, todos los pueblos de Etiopía con el sol candente, pues esa era la razón de que tuvieran la tez morena. Y bueno, pasó por un montón de sitios, quemó un montón de sitios, entonces estaba toda la tierra, toda la población asustada, todos nerviosos, y cuando Zeus vio que estaba todo, que el sol estaba dando vueltas, que no estaba en el firmamento y tal, dijo, ¿qué está pasando aquí? Dijo, no, es que está conduciendo un coche Faetón, el hijo de Apolo, y sin pensarlo dos veces lanzó un rayo fulminante, destrozó el coche, Faetón cayó al vacío y al final murió. Apolo, evidentemente, sufrió una grandísima pena cuando se enteró de la noticia. Y este es el mito de Faetón, que tiene, creo que, muchísimas enseñanzas. Oye, don Daniel, y antes de pasar al árbol de la vida, tú dices que has montado un caballo desbocado. Sí. ¿Y cómo lo conseguiste parar? No lo conseguí parar. ¿No lo conseguiste parar? No. ¿Te tiraste o cómo? Sí, el caballo, perdí los estribos, perdí las riendas y lo único que hice fue sujetarme. ¿Al caballo? No, a la silla de montar. Sí. Y el caballo dio una curva muy cerrada y en ese momento el caballo dio la curva y yo seguí recto. Sí, ¿no? Y caí. ¿Te lanzó? Y caí, me lanzó y me caí, me dio un golpe bueno. Sí. Y desde ese momento, yo en ese momento tendría 14 años, bueno, la edad de Faetón. Sí. Y le cogí muchísimo respeto. Y eso era, ¿sabes por qué? No. Por hacer una carrera. Ah. A ver quién ganaba con otro caballo. Sí. Y el caballo mío se puso... Bravo. Hay caballos que les gusta ganar. Sí, claro. Y se descontroló totalmente. Sí. Fíjate que recuerdo compañeros del colegio que hacían carreras de motos por las ciudades, pero ilegales, con la moto. Con 16 años ya tenían el carnet y bueno, no se mataron de milagro. Claro. Y si no, alguno igual se mató. Claro. O se... No, pues esto es lo mismo sí. que ir en coche a toda velocidad por la carretera. Es decir, es algo típico de la adolescencia y de la juventud. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿dónde está Faetón? Es bastante fácil verlo. Está en el árbol de la vida en Netza, que es la cuarta séfira, empezando por debajo, Malkut, Yesod, Hod y Netza. Y que es la séfira que tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con creerte que no hay límites, con creerte que eres el Dios. El Dios. Que eres Dios. Que eres Dios porque no has probado todavía, porque no tienes experiencia y te crees que nunca vas a fallar, que todo va a ir bien. Entonces, digamos como que retas a las leyes de la vida porque te crees que todo va a ir genial. Y claro, pues típico... De hecho, hemos hecho un vídeo sobre Netza que tiene que ver con las acciones, que lo podéis ver. Y
Y básicamente, y luego viene Zeus y aplica Geburah. Mm. Que Geburah es la séfira de poner límites, la discriminación. Y Netza, que está en un lado del árbol, normalmente se equilibra con Geburah. Mm. Y esa sería, por ejemplo, lo que no hizo Zeus. Zeus no aplicó Geburah, no aplicó la discriminación. Tenía que... Apolo. Apolo, sí, perdón. Efectivamente. Zeus aplicó la discriminación. O sea, Zeus estaba por encima de Apolo, ¿no? Yeah. Sí, dependiendo de la tradición, Sí. Zeus es el padre. El padre. Es el padre de los dioses, Sí. y si mal no recuerdo, es el padre de Apolo también. Sí. Entonces dijo, Apolo está en Tiferet, entonces Apolo no ha sabido llevar bien las riendas de su relación con su hijo, tengo que yo intervenir. Claro, cuanto más es la jerarquía de intervención, mayor es el rayo. Es el rayo que no cesa. Mayor es el rayo... Claro, fulminante. Sí, fulminante para, digamos, equilibrar. Por eso mucha gente, fíjate, me viene a la idea, mucha gente dice, yo quiero un maestro muy elevado. La gente dice, yo quiero, ojalá mi maestro sea, pues no sé, Jesús, Buda, Moisés, quien esté ahora, el Mesías, quiero que sea mi maestro. Pero claro, cuanto más elevado está, más fulminantes son sus palabras. Bien. Entonces, una palabra de un maestro desde Geburah, para ponerte firme en tus hábitos, es demoledor. Demoledor. Yeah. No sé si has estado con algún maestro así, creo que sí. Pero no me ha aplicado Geburah de momento. No te ha aplicado... A mí se me han aplicado Geburah. Sí. De forma no muy... A ver, entre light y fuerte, o sea, más o menos de forma media. Y estás una semana... Mucho polvo. Sí, porque es, digamos, como rectificar unas acciones y luego, claro, a quien le aplican la disciplina nunca reconoce. Siempre te vuelves contra el maestro. Entonces, a la hora de aplicar disciplina, también tener en cuenta que se van a volver contra vosotros. Sí. Probablemente. Ahí, claro, Apolo, me imagino, pasa... el ser padre no es fácil, pero claro, ahí había además ser padre de un hijo no reconocido, de alguna manera hay una ausencia y habría de alguna forma una pequeña culpabilidad, ¿no? Que se tradujo en una excesiva permisividad. Exacto, exacto. Con lo cual, Apolo, de alguna manera, salió de Tiferet. Sí, o sea, en ese momento no utilizó Geburah. Geburah está muy bien porque valora las consecuencias que puede tener. Entonces, no valoró los efectos que iba a tener dejar a su hijo utilizar el carro solar. Ya. Y claro, entonces, digamos como que se equivocó como padre. Entonces, los hijos te pueden pedir muchas cosas, pero al final tú tienes que velar por, digamos, por el largo plazo del hijo. Claro. Entonces, muchos hijos le piden, oye, papá, que quiero la moto. Oye, papá, que quiero el coche. Oye, papá, que tal, pero claro, el padre tiene más experiencia, tiene que saber hasta dónde... Porque el hijo no sabe bien sus fuerzas, el padre sí. Ya. Ahora, en una situación, porque claro, el hijo también tiene que estar en Netza, ¿no? Normalmente sí, claro, el hijo si está en la edad adolescente, es bueno que esté en Netza precisamente para que aprenda esta lección. Lo que pasa que el lado derecho del árbol es, si te pasas de fiesta, por ejemplo, de salir de fiesta, si te pasas sin poner límites, las consecuencias pueden ser devastadoras inmediatas. Yeah. Porque, digamos, te has ido de madre y entonces, ¡pum!, viene el accidente, básicamente. Y el accidente te puede fundir de por vida. En cambio, si te pasas del lado izquierdo del árbol, eso es más como un rodillo que va poco a poco constriñéndote. Pero no viene un accidente inmediato. Entonces, pasarse del lado derecho del árbol puede tener consecuencias nefastas. Y claro, ¿quién se pasa? Las personas que son adolescentes, que son inconscientes, que no valoran el riesgo. Hay otra posible interpretación, a ver qué te parece.
Apolo es Tiferet. Ujú, Y de alguna forma Faetón es su hijo, que yo lo pondría en Yesod, ujú. debajo de Tiferet. Entonces el modo de actuar de Faetón es el modo de actuar de Yesod, Ujú. no de Tiferet. Aunque bueno, ahí, con lo cual el modo de actuar de Yesod va de acuerdo a sus propias potencias, ¿no? Y a sus propios deseos Sí, egoístas, ¿no? sí, su propio programa. Sin contar con las consecuencias a nivel Sí, universal sí. o a Entonces, nivel colectivo. sí, se podría decir que está, Python está en Yesod aplicando Nexa. O sea, activando Nexa totalmente. Pues nada, yo en mi adolescencia no fui como Faetón, No, no, fui al otro para el otro lado. lado, no del lado de Hot. Académico, buen estudiante. Sí, Sí. También en Netza, ya lo comentamos en el vídeo, están los Don Juanes y las Femme Fatal, lo que llaman ya, la mujer fatal. claro. Pero si te quedas en Netza toda la vida, de alguna manera, pues eso ocurre, ¿no? ¿Qué Que te a crees veces, que pasa en España? ya, Tú vete ya a un montón de ciudades que está el tardeo, te ya, encuentras a chavales de nuestra edad, entre los 40 y los 60, ya. que, cantando canciones de, pues no sé, de Duncan Du, de Mecano, tomando copas y ligando. Oye, pues Todos divorciados. un plan estupendo. A los 50 años, cuando vienen aquí, pues vienen, yo que sé, ingleses, ¿sabes? Que son más serios, piensan, pero esta gente, o sea, ¿a qué se dedica en su vida, no? Don Daniel, o sea, es que esto solo pasa en España. Entonces, Ya, España es el país típico de Netza, ya, que es fiesta constante, que pague la cuenta a otro, que pague la cuenta a mi padre, o sea, Europa, que pague la cuenta a Europa, que pague la cuenta a mi padre, y nosotros vamos a pasarlo bien. Mira, en la Eurocopa, si Inglaterra ganaba, abrían los pubs hasta la 1 de la mañana en Inglaterra. en Inglaterra, porque los abrían hasta las 11. Entonces, ese día, como excepción, hasta la 1. Y, y aquí en España, a la 1 es cuando abren. Bueno, España es diferente. Spain is different, ¿sabes? Sí, Y iban a hacer Bank Holiday. O sea, tienen tres festivos al año. ya. Aquí festivos constantes, ¿sabes? Bueno, O sea, país de Netza, que tiene sus cosas buenas, que es muy divertido, ya, pero claro, es un país en general de adolescentes. ya, ya. Pues nada, oye, pues muy interesante el mito de Faetón y nada, pues ya sabéis, aplicarlo a vuestra vida Sí, y, y fijaos en si vais a algún museo que seguramente vais a ver algún cuadro con sí, el mito de Faetón, porque sí. es muy, muy plástico, ¿no? Siempre lo dibujan cuando con el rayo que destruye al carro. Sobre todo también escribir o pensar en qué situaciones os habéis comportado como Phaeton o no habéis permitido o habéis tenido mucha permisividad con vuestros hijos y qué consecuencias han tenido. Mm, efectivamente, porque hay que tener equilibrio, tampoco es bueno irse para el otro lado, ¿no? No, o sea, para el otro lado lo que ocurre es justo lo contrario, que, que si la persona no disfruta, porque es muy rígido, todo es la ley, todo es el estudio, siempre has cometido pecado, no disfrutas, esa presión psicológica en algún momento sale. Mm, Entonces eso es muy frecuente de chavales que han estado toda la vida estudiando, han sacado matrícula, no sé qué, cumplen 40 años o 50 y dicen, anda, no he vivido la vida. entonces se van al tardeo. Se van al tardeo. Sí. Bueno, no hay nada de malo en el tardeo, No, pero... no. Si lo pongo como ejemplo, que no está mal salir de vez en cuando, pero que esto ya es un constante. No, entonces se han quedado psicológicamente ahí en Netza, Ya. ¿sabes? Entonces, es divertido, te lo pasas bien, pero aparte Netza también tiene que ver con los ciclos. Mm. Entonces es la repetición, todo el tiempo lo mismo. Va repitiendo la misma canción, se toman las mismas copas. Bueno, me imagino que intentas revivir Claro, claro, exacto. lo que vivías cuando tenías 20 años, Sí, cuando sí, tenías 19. sí. O muchos que ya
empiezan a salir 20, a los 30, siguen y pasan de salir de noche a salir por la tarde. O sea, así Pues que, don nada. Daniel, Bueno, bueno, oye, pues nada, muchas gracias, muy interesante. Y nada, y espero que os sirva de sí, ayuda, que os divierta, enseñároslo a vuestros hijos, así subimos la audiencia. sí. Y ¿sabe lo que me da un poco de pena, don Daniel, de estos vídeos? Sobre todo de este. Que todos los bares de copas van a tener que cerrar porque toda esa gente, en lugar de estar de copas, ahora, en un sábado, en un tardeo o en Ibiza, van a Sí, estar viendo los vídeos sí, y estudiando y mitología estudiando griega. mitología griega y cabalística. ¿No te da Efectivamente. pena todos esos? Sí, un poco sí. Lo diríamos nosotros. Claro, entonces, bueno, que yo que sé, hay que tener cuidado también porque de repente la economía española se va a hundir. Está basada en eso, Sí. en el sector servicios. Entonces, bueno, En fin, pues nada, oye, life is not perfect. efectivamente. Pues nada, disfrutar de la vida y del vídeo. Gracias.